Muy buenas noches. Le habla el alumno Fran Rafael Gómez Ramírez del séptimo trimestre de Psicología Núcleo Valle de la Pascua de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Hoy vamos a tratar el tema de los test proyectivos para el diagnóstico de la personalidad. Los test psicológicos en el transcurso de la historia desde el punto de vista de la psicología y de la psiquiatría han venido a ser una herramienta importantísima para el conocimiento de las personas y su entorno. Una de las grandes cualidades que tienen los test, tanto psiquiátricos como psicológicos, es que han ayudado a poder solucionar muchos problemas en la personalidad y en el entorno de los miembros de este mundo, de este planeta Tierra. La psicología en el transcurso de la historia se ha desarrollado y ha llegado a niveles muy profundos que hoy en día en todas las empresas, en todas las instituciones, la presencia de un psicólogo, orientador o psiquiatra es importante. Hoy vamos a hablar de 4 test psicológicos, de varios psicólogos, especialistas, científicos de la persona, de la psiquis, que en el transcurso del tiempo de la historia, especialmente de este siglo pasado y en este siglo presente, han hecho aporte para el conocimiento de la personalidad. Los test proyectivos son métodos de evaluación de la personalidad y otras características mentales que se basan en estímulos ambiguos y poco estructurados. Mientras menos estructurados y más ambiguo sea el material presentado al sujeto, más fácil es la proyección de sus características de la personalidad. El análisis de la respuesta debe ser principalmente cualitativas y globales. Los elementos aislados solo tienen validez cuando se integran en el conjunto. La lógica subyacente de este tipo de pruebas corresponde a la hipótesis que es más probable que las personas evaluadas proyecten sus procesos mentales. Existen estructuras de la personalidad y de la organización de las respuestas en una técnica proyectiva. Constitutiva. El sujeto debe organizar materialmente poco a poco su estructura. El test va a ayudar a dar a conocer su interioridad. Estas técnicas se han enmarcado tradicionalmente en la teoría de la psicoanálisis. Se admite la existencia de una serie de respuestas básicas comunes en las técnicas proyectivas. Es decir, esta metodología ayuda a que la persona pueda dar a conocer su interioridad a través de una serie de respuestas de dibujo o técnicas como tal. Vamos a hablar ahora del test que llamamos, que puede ser aplicado a diferentes profesionales, psicólogos, psicopedagogos, terapéuticos ocupacionales, terapéuticos corporales y diferentes profesionales de la salud mental. Estamos hablando del test bajo la lluvia. El test está integrando unas pruebas proyectivas. La persona que dibuja la figura exterioriza su mundo interior. Es decir, a través de una hoja en blanco, él va a dibujar un rostro, va a dibujar una persona. Y ahí en esa persona, en ese rostro que él dibuja, nosotros podemos leer a través de cada una de las marcas, rayas, podemos leer lo que esa persona en su individualidad expresa. El test puede hacerse de forma individual y global, y lo único que se requiere es una hoja en blanco junto a un lápiz. Puede aplicarse a todas las edades y a ambos sexos, ya que pueden ofrecer información importante sobre el individuo. El test bajo la lluvia, en la persona está clasificada por un test proyectivo, gráfico, ya que consiste en dibujar y contar la historia de la persona que está bajo la lluvia. El test personal bajo la lluvia en administración consiste en, es clara y sencilla, dibuja una persona bajo la lluvia, los pacientes pueden hacer preguntas muy diversas antes de lanzarse a dibujar, desde dónde lo dibujan, si tienen que poner más una paraguas, si tienen que hacer un paisaje, ellos van a hacer una serie de preguntas y nosotros vamos a dejar que él
expresa allí en esa hoja todo lo que hay en su corazón, lo que hay en su mente. En estas cuestiones el psicólogo no debe adentrarse, pues estaríamos dirigiéndole a un lugar. Hay que dejar que él dibuje lo que hay en su cabeza, que él vaya dibujando lo que expresa su corazón. Y así podemos llegar a unas respuestas más claras y más acertadas. Test personal. La aplicación de este test es verdaderamente sencilla. Pues hay que entregar una hoja, como dije anteriormente, de forma vertical al sujeto junto con un lápiz para que pueda desarrollar de una manera clara y precisa esa respuesta que él esté en su corazón a través de un dibujo que él va a tratar de mantener de acuerdo a su mente, a su psique. Estar personal bajo la lluvia, una interpretación. En la interpretación del dibujo buscamos obtener la imagen corporal bajo condiciones desagradables, tensas, en las que la lluvia representa el factor perturbador, y observamos qué tipo de defensa utiliza. En este tipo de test proyectivos son tan importantes los elementos que el paciente dibuja o no dibuja en la hoja, como la historia que va a contar a continuación sobre la persona que va bajo la lluvia. Una vez este test permite evaluar la ansiedad, el temor del paciente en determinados ámbitos, se puede ver cuáles son sus defensas y se adapta a sus formas patológicas, a los cambios graduales y a la organización y desorganización psíquica que él tiene en su corazón. Vamos ahora a estudiar el test del dibujo bajo figura humana de Gordon-Nuss. Este test fue elaborado por Gordon-Nuss o Harris. Tiene por objeto medir el nivel intelectual de los niños de 3 a 15 años. La tarea consiste en hacer un dibujo de un hombre, de una mujer y de un niño. Aquí lo vemos. Ellos van reflejando allí a través de una figura. Y esas figuras les van a llevar entonces a él a llegar a una determinada conclusión de cuáles son sus comportamientos. Diagnóstico de la organización del test de Bender. Bender dice que se busca, ese test puede ser para adultos y para niños también. Son 8 o 9 figuras, se le da una hoja en blanco, perdón, se le da una hoja en blanco al niño, al adolescente o al joven, y se le va presentando una figura. Ese niño tiene que ir dibujando en esa hoja la figura que se le va colocando. Si el niño pregunta, hay que decirle, dibuja lo más parecido a lo que está ahí en esta formaleta o esta forma. No podemos darles explicaciones a ellos detalladas porque corremos el riesgo de que él exprese la voluntad del psicólogo y no la que hay en su mente o en su psique. Por lo tanto, Bender emplea con material una serie de 9 diseños, caracteres, significación constructiva anteriores, para estudiar la percepción, especialmente los comportamientos de la personalidad de cada uno de los niños. Estas son las figuras que vemos acá. Aquí está la figura del test de Bender, son 9 y él las va dibujando en una hoja. Y después, de acuerdo a esas rayas, ahí podemos ver, haciendo una evaluación, aplicando una técnica que se tiene, una serie de normas, podemos llegar a descubrir cuál es la personalidad de esa persona que ha dibujado allí. Test de inteligencia de Ravel. Se trata de un test no verbal, donde el sujeto describe piezas faltantes de una serie de láminas preimpresas. Se pretende que el sujeto utilice habilidades perceptuales de observación y razonamiento analógico para dibujar lo que falta. Es decir, a través de unos dibujitos, y a partir de allí él tiene que descubrir qué imagen puede estar detrás de ese punto. El test de matriz progresiva de Rambe es una prueba más reconocida y utilizada en el ámbito psicológico y pedagógico y psicopedagógico. Además de ser un test no verbal, sirve para la comparación de formas y razonamiento de analogía, sin la necesidad de que la persona practique una cultura, un conocimiento previo. Es decir, a partir de este tipo de dibujos o de símbolos, la persona va a construir lo que ve allí, y al analizar cada una de esas figuras podemos llegar entonces a la conclusión de esa personalidad determinada. Muchas gracias, buenas noches.